Docente Rey León Flores, mi compañera Diana Torres y quien le habla, vamos a iniciar con la exposición del tema nervios craneales 1, 2 y 8. Los pares craneales o nervios craneales nos permiten y facilitan realizar nuestro día a día de manera cómoda y eficiente, ya que llevan parte de la información de nuestros sentidos al cerebro y del cerebro a algunos de nuestros músculos y vísceras. Aquí le ofrecemos una pequeña guía para conocer un poco más a fondo qué son los pares craneales, su anatomía, su clasificación y su función. La mayoría de los nervios nacen de la médula espinal, sin embargo hay unos que salen directamente del encéfalo, que es la parte del sistema nervioso central formada por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Asimismo, forman un conjunto de 12 pares y cada par craneal tiene su propio número y nombre específico. Estos se dividen en 3 categorías según su función. Pares craneales sensitivos. Se originan en los órganos o partes del cuerpo de donde reciben la sensibilidad, hacen relevo en un ganglio e ingresan a la masa encefálica. Estos son nervio olfativo, par craneal número 1, nervio óptico, par craneal número 2 y nervio vestibulococlear, par craneal 8. Los pares craneales motores. Se originan en el tronco encefálico y están involucrados principalmente en el control de los músculos motores que se dirigen hacia las extremidades superiores e inferiores, cabeza y cuello. Estos son nervio oculomotor, par craneal número 3, nervio troclear, par craneal número 4, nervio abducens, par craneal número 6, nervio accesorio, par craneal número 11 y nervio hipogloso, par craneal número 12. Los pares craneales mixtos. Cada uno tiene su propio origen, sensitivo motor. Estos son nervio trigémino, par craneal número 5, nervio facial, par craneal número 7, nervio glosofaríngeo, par craneal número 9 y nervio vago, par craneal número 10. Este informe tiene como objetivo evaluar 3 pares craneales explorando su vital importancia mediante pruebas específicas. Los pares craneales evaluados pertenecen a la clasificación de sensoriales. Estos son nervio olfatorio, nervio óptico y nervio vestibulococlear, los cuales son los responsables de conducir la información del medio externo por medio de los sentidos hacia el sistema nervioso central, logrando una respuesta inmediata al estímulo que lo ocasionó. Vamos a tocar el par craneal número 1, que es el par craneal olfatorio, y vamos a especificar cómo es que se evalúa este par craneal. Su estructura se compone de axones de las células olfativas ubicadas en la fosa nasal. Se expone que este nervio es una extensión especializada del cerebro que recoge la sensibilidad olfativa de los receptores nasales y lo conduce a través de sus componentes para alcanzar la integración de la información olfatoria. Su función es transmitir los estímulos relacionados con el sentido del olfato desde la mucosa nasal hasta el cerebro. Esta información se origina en el epitelio de la fosa nasal o epitelio olfativo y viaja hasta el cerebro a través de los componentes del nervio olfativo y la vía olfativa, más concretamente el nervio olfatorio. Es el encargado de que los músculos odoríferos se hagan conscientes y es allí donde se proyecta el impulso a diversas partes del cerebro, los cuales generan una respuesta somática, visceral, emotiva o cognitiva. Para poder evaluar la función de este nervio, primero se comprobó en un paciente de sexo masculino si las dos fosas están abiertas, bloqueándolas alternativamente y pidiéndole que respire por la otra fosa las sustancias como café, alcohol y ambientador. Luego se repite el proceso, pero con los ojos cerrados para poder identificar el olor general, evitando así la irritación de las fosas nasales. Vemos acá las imágenes de la evaluación, las sustancias que el paciente olfateó como café, alcohol y ambientador, que se encuentran en este lado. Luego
el paciente pudo olfatear primero del lado izquierdo, de la fosa nasal izquierda y luego de la fosa nasal derecha, el café. Continuamos con el alcohol, el mismo procedimiento, y con el ambientador. Y los resultados fueron los siguientes. Con todas las sustancias el paciente no presentó dificultad alguna. Se observó que percibe e identifica los olores en ambas fosas nasales. A continuación, mi compañera va a exponer los últimos dos pares craneales. Muchas gracias, compañera. A continuación, vamos a hablar sobre el par craneal número 2, que es el óptico. Los nervios ópticos conforman el segundo par craneal. Estos son uno de los nervios aferentes somáticos especiales que inervan nuestro sentido de la visión, o específicamente a la retina. Se origina de las fibras nerviosas que inervan los fotorreceptores de la retina. Estas fibras se unen para formar el nervio óptico, que posteriormente ingresa al cráneo y se decusa para formar el famoso quiasma óptico. El quiasma óptico después emite las dos vías ópticas que hacen sinapsis con los centros de relevo óptico en el cerebro, hasta que finalmente la información es transmitida a la corteza visual. Recorrido y relaciones. Mide aproximadamente 5 centímetros de longitud y se orienta en el sentido anteposterior. Se describe en 4 segmentos. Primer segmento, intraocular. Los axones de las células ganglionares de la retina convergen en la papila óptica. Desde allí el nervio perfora las capas superficiales del ojo, esclerótica y coroides, en un sitio llamado zona cribosa. Segundo segmento, intraorbitario. El nervio queda comprendido en un cono formado por los músculos rectos del ojo y se sumerge en la grasa retroocular, en el vértice de la órbita por el anillo fibroso que presta inserción a los músculos rectos, anillo de Zinc. En este segmento el nervio se relaciona por arriba con la arteria oftálmica y por fuera con el ganglio oftálmico. Tercer segmento, intracanalicular. El nervio atraviesa en el foramen óptico acompañado por la arteria oftálmica. En este sitio es frecuente que la lesión del nervio por fracturas que comprometan la base del cráneo y el vértice de la órbita. Cuarto segmento, intracraneal. Mide 1 centímetro y está comprendido entre el foramen óptico y el quiasma óptico. En este segmento el nervio está situado sobre la tienda de la hipófisis y sobre el conducto óptico de esfenoides. El procedimiento, dice, se practicó en una estudiante de sexo femenino, tapando la vista del lado izquierdo y derecho, mostrando una hoja con letras del alfabeto en forma desordenadas y en forma decreciente, para ver si podía identificar con ambos ojos sin ningún problema. Los resultados se detallan en líneas abajo. Podemos ver en la imagen justamente al paciente o al estudiante tapando el ojo con el lado izquierdo para ver si identificaba las letras. Resultados. Fue el paciente con problemas en la vista del lado izquierdo. Conclusión. Se observa que el estudiante no pudo percibir una buena visión en el ojo izquierdo, pero de manera moderada. Pudo identificar las letras, pero no de manera muy clara. En cuanto al ojo derecho, puede ver las imágenes con mucha claridad y sin problema alguno. Par vestibulococlear 8. El nervio auditivo, también llamado nervio vestibulococlear o nervio estatoacústico, es el octavo de los 12 nervios craneales. Es responsable del equilibrio y la función auditiva. Es un nervio aferente del tipo sensorial. Consta de 2 orígenes, uno real y el otro aparente.
Origen real. Dos de sus pares tienen origen en los ganglios periféricos análogos a los nodos espinales. Origen aparente. Penetra en el puente encefálico por el extremo lateral del surco bulbo-pontino. En este punto emerge de la caja craneal y transmite los impulsos auditivos del oído interno. Está compuesta por el nervio coclear, que transporta la información sobre el sonido, y el nervio vestibular, que transporta la información sobre el equilibrio. El equilibrio se evalúa por la marcha y la estabilidad general del cuerpo, que conecta el oído al tallo cerebral, transmitiendo los impulsos nerviosos desde las células pilosas en el oído interno hasta el cerebro, donde se realiza realmente la percepción auditiva. Núcleos vestibulares. El nervio vestibular tiene 4 núcleos ubicados en el ángulo lateral de la fosa romboidal, y todos esos son aferentes somáticos especiales. El núcleo vestibular superior, el núcleo vestibular lateral, el núcleo vestibular inferior y el núcleo vestibular medial. Estos núcleos pertenecen al componente vestibular del nervio vestíbulo-coclear y juegan un papel en las funciones del equilibrio, la orientación y la modificación del tono muscular. Después de la unión de la raíz vestibular y coclear, el tronco del nervio vestibulo-coclear sale del encéfalo a través de la fosa craneal posterior, donde pasa lateral al nervio abduces y al nervio facial. Luego transita anterior y lateralmente, y junto con el nervio facial y el intermedio entra al conducto auditivo interno. En el fondo de este conducto, el nervio se divide en sus dos raíces, vestibular y coclear. Cada raíz toma un camino diferente y tiene diferentes conexiones dentro del oído interno. Núcleos cocleares. El nervio coclear o nervio auditivo tiene dos núcleos y ambos son aferentes somáticos especiales. El núcleo coclear posterior o dorsal, el núcleo coclear anterior ventral. Estos núcleos se ubican medial al péndulo cerebeloso inferior en el ángulo lateral de la fosa romboidal. La función del núcleo posterior es recibir la información sobre los tonos de alta frecuencia, mientras que el núcleo anterior recibe los impulsos generados por los sonidos de baja frecuencia. Procedimiento. Se le practicó a una estudiante de sexo femenino, en el cual se le tapó los orificios de los oídos del lado izquierdo y derecho respectivamente, y se procedió a decir una frase corta a una voz baja a una distancia de 60 centímetros y 80 centímetros para identificar si contaba con algún problema. Los resultados se detallan en líneas abajo. Ya, se procedió a hablar en voz baja y observamos que el paciente presenta una buena audición. Se observa que el paciente presenta muy buena audición en ambos oídos, ya que realizó la evaluación en pronunciar frases cortas a una distancia de 60 centímetros y 80 centímetros para corroborar su audición. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.